ver primeramente en la ley de Wiedemann-Franz. Nos dice que realizó un experimento donde en este experimento pudo plasmar que el cociente entre la conductividad térmica y la eléctrica siempre tiene un valor fijo. Este valor es aproximadamente lo que vemos aquí. Tenemos una tabla donde se puede ver que se repitió este experimento con varios materiales y siempre se mantuvo un valor aproximado a ese valor. Entonces, por ello queda demostrado que el cociente entre la conductividad térmica y la eléctrica va a ser siempre aproximadamente este valor. En esto se basa la ley de Wiedemann-Franz. Vamos a ver este punto, el cual ya habíamos mencionado en la clase anterior, pero creo que corresponde volver a repetir, que cuando hablamos de un aislante, no existe un aislante ideal. El mismo cumple esta función de aislante siempre y cuando no reciba una energía excesiva, una fuerza electromotriz excesiva, ya que esto finalmente permite que eh, se liberen los electrones de la capa y que se produzca una corriente. Entonces tenemos aquí lo que ya conversamos, que es la definición de los conductores, ¿verdad? Em, los aislantes, tenemos. Entonces los semiconductores, ¿verdad? Entonces estos normalmente no conducen, pero nosotros podemos hacer que sí, podemos mejorar eso por medio de un dopaje, ¿verdad? Entonces nosotros combinamos esto con otras impurezas y podemos modificar eso, esa propiedad. También tenemos los superconductores, ¿verdad? Que estos necesitan trabajar a bajas temperaturas para que puedan conducir bien, ¿verdad? En teoría son muy buenos conductores, pero tiene este requisito de que tienen que estar operando en bajas temperaturas, lo cual finalmente se traduce en una necesidad de invertir mucho, termina siendo muy costoso, entonces ese es el problema que... Entonces, a modo de repaso, vamos a ver algunos parámetros como la densidad de corriente, que sería la carga que se va transportando por cada unidad de área. Este sería el símbolo y vemos que es el cociente entre la corriente y el área y vemos su unidad de medida. También esta densidad de corriente es igual al producto entre la conductividad y el campo eléctrico. Vamos a ver este punto, el cual ya habíamos mencionado en la clase anterior, pero creo que corresponde volver a repetir, que cuando hablamos de un aislante, no existe un aislante ideal. El mismo cumple esta función de aislante siempre y cuando no reciba una energía excesiva, una fuerza electromotriz excesiva, ya que esto finalmente permite que eh, se liberen los electrones de la capa y que se produzca una corriente. Entonces, a modo de repaso, vamos a ver algunos parámetros como la densidad de corriente, que sería la carga que se va transportando por cada unidad de área. Este sería el símbolo y vemos que es el cociente entre la corriente y el área y vemos su unidad de medida. También esta densidad de corriente es igual al producto entre la conductividad y el campo eléctrico. Estos son algunos factores a tener en cuenta cuando hablamos de una resistencia.
sería el tipo de material, ya que va variando ciertas propiedades según el tipo de material, el valor de nuestra resistividad, ¿verdad? Es dependiente del tipo de material. La longitud también dependería de la longitud del área de la sección transversal y la temperatura. Entonces, todo eso vemos en esta fórmula. En esta fórmula no queda plasmado todavía cómo es que la temperatura influye en el valor de la resistencia, pero más adelante vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a ese punto, pero a tener en cuenta que también afectan el valor de la resistencia, al igual que todos estos parámetros, solo que estos otros parámetros son más visibles por medio de esta ecuación. Cuando hablamos de resistencia, em, podríamos esperar que entre mayor es la trayectoria que la carga debe recorrer, entonces tenemos una mayor resistencia, ¿verdad? Mientras que a mayor área tenemos una menor resistencia. Esto se debe al espacio en sí, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí este esquema, tenemos este conductor, entonces esta área influye bastante en lo que sería la resistencia y eso se refleja aquí en nuestra ecuación. Entonces, cuando tengamos una mayor sección, un mayor valor de área, entonces estaríamos teniendo una menor resistencia. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Y que también esta resistencia es directamente proporcional a la longitud, ¿verdad? Ya que en función a la longitud del conductor va a estar cambiando nuestro valor de resistencia, ¿verdad? Aquí tenemos la ecuación, entonces vamos a hablar un poco sobre esos parámetros, ¿verdad? Esto sería, tendríamos aquí, entonces tenemos R, que representa la resistencia, ¿verdad? L representa la longitud del conductor. Tenemos el área, que sería la sección transversal de este conductor. Y tenemos ρ, que es una letra griega, y esto determina la resistividad. Entonces nos dice que cuando tenemos una temperatura fija de 20 grados, entonces podemos decir que esta resistencia va a ir relacionada a estos tres factores que son la resistividad, ρ, la longitud L y el área A, que representa la sección transversal del conductor. Entonces podríamos decir que el flujo de la carga a través de cualquier material encuentra una fuerza opuesta, que es algo similar a lo que ocurre en muchos aspectos de la fricción mecánica. Cuando nosotros hablamos de la resistencia de cualquier material, conforme a su sección transversal, tenemos cuatro factores importantes que tener en cuenta, que son el tipo de material, la longitud, el área seccional y la temperatura. Entonces, ¿por qué el tipo de material? Debido a que esta resistividad, ¿verdad?, es variable según el tipo de material. Entonces, realmente esto varía con el material en sí y no depende mucho de la cantidad. Eso sería para la resistividad, ¿verdad? El valor de resistividad que va asociado a cada tipo de material. Por ende, decimos que es dependiente únicamente de las propiedades microscópicas, ¿verdad? Del cuerpo del cual está hecho nuestro conductor en este caso. Luego la longitud, ¿verdad? Porque depende del largor del mismo, y el área seccional, porque la corriente va a viajar por medio de este conductor, ¿verdad? Si tenemos corriente continua, por ejemplo, se estaría distribuyendo en forma uniforme aquí de lo que sería el área seccional, es decir, esa corriente se distribuye aquí de la misma manera en todo lo que sería el área, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Y la temperatura, ¿verdad? Ya que esta ecuación responde a un ensayo del material a 20 grados. Entonces, cuando hablamos de resistividad,
nosotros lo que estamos haciendo es describir el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica. Es decir, tenemos diferentes materiales y ver cuál empieza a oponer una mayor resistividad o una menor resistividad dependiendo del tipo de material, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, lo vemos aquí. Tenemos aquí cobre, hierro. Entonces nos indica que la densidad del hierro es mayor que la del cobre, ¿verdad? En este caso, vemos que tienen la misma longitud, pero ¿cuál es la diferencia? Que son materiales diferentes. Mientras que aquí son del mismo material, entonces la resistividad va a ser la misma, pero la resistencia no. ¿Por qué? Porque la resistencia viene relacionado por la resistividad, la longitud y el área. Entonces, al tener una mayor longitud aquí, ¿verdad? Entonces, va a ser diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra ecuación. Entonces, como es directamente proporcional a la longitud, vamos a tener una resistencia mayor cuando tenemos una longitud mayor aquí que en este caso. Entonces, aquí R2 va a ser mayor a R1 y esto se debe a que L2 es mayor a L1. Entonces, esa información nos la va contando nuestra ecuación. Vamos a llevar esto aquí, entonces visualizarlo mejor. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos conductores. Ambos son de cobre y tienen la misma longitud, pero el área es diferente. Esta primera varilla tiene una sección mayor a esta otra. Entonces, ¿qué nos dice nuestra ecuación? Que cuanto mayor sea nuestra sección, la resistencia va a ser más pequeña. Mientras que aquí influye la temperatura. Entonces, cuando tenemos una temperatura, o sea, tenemos dos conductores en las mismas condiciones, pero aquí la diferencia es la temperatura, ¿verdad? Entonces, no tendrían la misma resistencia. Entonces, eso es lo que tratamos de enfocar en estas láminas, que siempre esta resistencia es dependiente de estos parámetros que mencionamos aquí, que sería el tipo de material, la longitud, el área seccional y también la temperatura. Entonces, aquí tenemos como un resumen, ¿verdad? Que nos dice que a mayor resistividad, mayor resistencia. Eso también se refleja aquí en la ecuación, pero tenemos aquí nuestra resistividad. Cuanto mayor sea este parámetro, mayor va a ser este otro que es la resistencia. A mayor longitud de un conductor, una mayor resistencia, porque es directamente proporcional. Entonces, cuanto más grande sea este valor, mayor resistencia. Es menor, o sea, a menor área tenemos una mayor resistencia, claro, porque al estar en el denominador, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es disminuir esto por la naturaleza de la ecuación. Y a una mayor temperatura tenemos una mayor resistencia, ¿verdad? Estos, cuando hablamos, ¿verdad? De nuestro conductor, de hecho, aquí tenemos esto, ¿verdad? Solo que aquí está escrito y aquí es más gráfico, entonces se puede apreciar eso. Vamos a hablar de un concepto que sería circular mil, ¿verdad? Entonces nos da una relación, nos dice que es un mil es igual a 1/1000 pulgadas. Entonces, ¿qué es realmente circular mil? Viene denotado por lo que serían las letras CM en mayúscula. Y cuando hablamos de circular mil se refiere al área, ¿verdad? Que calculamos utilizando un diámetro igual a 1, un área circular, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta ecuación y lo que hacemos es sustituir en el parámetro diámetro su valor que es de 1. O sea, al hacer eso, tenemos lo siguiente. Aquí se hizo eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es calculamos el área que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, sustituimos el diámetro 1, ¿verdad? Entonces, al efectuar esto, nos va a quedar pi sobre 4 por 1000 cuadrados, ¿verdad? Y estos 1000 cuadrados es igual a un cm, que es un circular mil. Entonces, esto nos facilita un poco hacer los cálculos referentes a los conductores, ¿verdad? De igual manera, esto se puede manejar en metro cuadrado, ¿verdad? En la unidad que deseen, pero es más habitual manejarlo en circular mil. Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos ayuda a visualizar eso, ¿verdad? Que sería que un circular mil, ¿verdad? Va a ser el área de un círculo cuyo diámetro es un mil. Entonces, por definición. Aquí abajo tenemos escrito, ¿verdad? Lo mismo, pero
4 sobre pi sería 1,273. Pero esta es la tablita que necesitamos manejar. Con circular 1000 es igual a esto. Entonces, ¿por qué? Pues nosotros como vamos a estar utilizando o sea, mucho cálculo de área de un conductor que sea circular, entonces en lugar de escribir pi sobre 4, vamos a utilizar esta relación, ¿verdad? Entonces, nos va a facilitar eso. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la resistencia de un alambre de cobre de 100 pies de longitud y un diámetro de 0,02 pulgadas a 20 grados? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular nuestra área. Entonces, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, esto va a ser pi sobre 4 por un circular 1000 al cuadrado es igual a pi sobre 4000 cuadrado, que es lo mismo que un circular 1000. Entonces, esto vamos a utilizar como referencia para hacer ese cálculo. Pero nosotros tenemos como dato que el diámetro es de 0,020 pulgadas. Aquí en nuestra relación nos decía, nos daba la relación entre mils y pulgadas. Entonces, de ahí podemos decir que 0,020 pulgadas es 20.000 para mils. Entonces, sería pi sobre 4 por 20.000 elevado al cuadrado. Esto es 20 al cuadrado por pi sobre 4. Pero pi sobre 4, vimos aquí pi sobre 4000 es igual a un cm, un circular 1000. Entonces, en lugar de escribir yo esto, directamente voy a colocar cm. Entonces, el área va a ser igual a 20 al cuadrado por cm. Entonces, 20 al cuadrado es 400. Entonces, eso es lo que tengo aquí, solamente que yo coloqué aquí más detallado al costado para que podamos visualizar. Ahora vamos a aplicar nuestra ecuación de la resistencia. Entonces, la resistencia es igual a la resistida por la longitud sobre el área. Entonces, el valor de la resistividad es esto. Nosotros tenemos de una de las clases una tablita con los valores de resistividad. Entonces podríamos extraerlo de ahí, pero normalmente se nos va a estar facilitando. Aquí nos facilita eso como dato, pero nosotros también tenemos eso a mano. O sea, aquí sustituimos la resistividad por la longitud, que es de 100 pies, sobre el área que era 400 circular 1000. Entonces yo efectúo esto y ¿qué es lo que pasa? En este caso podríamos decir que estamos mezclando unidades, pero realmente se van a simplificar, entonces tendríamos así. Vamos a hacer la simplificación. Esto es circular 1000 por ohm sobre pies. Entonces yo esto multiplico por 100 pies y todo esto va dividido circular 1000, ¿verdad? Que es 400 circular 1000. Entonces esto se simplifica con esto se simplifica con esto, y por eso es que mi respuesta finalmente tiene como unidad de medida ohmios, que es lo que corresponde con la resistencia, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces nos dice que tenemos un número determinado de pies de alambre que ha sido utilizado de una caja. Encuentra la longitud del alambre de cobre si es que el diámetro es de 1 sobre 16 pulgadas y la resistencia es de 0,5 ohms. Entonces vamos a resolver eso. Vamos a colocar aquí la resistividad del material. Nos da como dato. Es cobre, entonces sería el mismo que utilizamos aquí porque es el mismo material. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos este valor en diámetro, entonces vamos a pasar eso a mils por medio de la relación que nosotros manejamos. Entonces 1 sobre 16 pulgadas es igual a 0,0625 si es que lo efectuamos. Y esto es igual a 62,5 mils. Entonces ahora ya tengo mi diámetro en mils. Entonces lo que voy a hacer es calcular el área. Entonces, ¿cómo yo calculaba el área? Bueno, vamos a basarnos en esto, que si analizamos esto, queremos ya directamente circular 1000, sería tomar ese valor de diámetro en mils, ¿verdad? Y elevamos al cuadrado y ya tenemos circular 1000. Entonces aquí habíamos hecho todo esto para que se vea la demostración nada más, pero ahora ya podemos aplicar directamente. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Sustituimos el diámetro en mils, elevamos al cuadrado y eso directamente es igual a
esto que tenemos aquí, pero en unidades circular mils, debido al análisis que hicimos en esta lámina. Entonces ahora ya tenemos el área, ¿verdad? Nos da de datos la resistencia, entonces podemos sustituir. Como esta es nuestra ecuación, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es despejar de ahí lo que nos pide, que es la longitud. Entonces, si yo tengo que la resistencia es igual a ρ por L sobre A, y yo despejo L, A que está dividiendo va a pasar multiplicando a la resistencia y la resistividad en el denominador. Entonces, así llegamos a esto. Y ahora empezamos a sustituir. Entonces tenemos el valor óhmico es de 0,5 por el área que calculamos aquí, circular 1000, dividido lo que sería nuestra resistividad. Entonces, vamos a ver nuevamente nuestras unidades. Entonces tenemos aquí la resistencia en ohm, esto en circular 1000, y la resistividad se mide en circular 1000 por ohm sobre pies. Entonces esto se simplifica con esto se simplifica con esto, y esto que es pies va a pasar arriba, ¿verdad? Si es que simplificamos esta fracción. Y una vez que efectuamos todo esto, nos da que la longitud es de 188,34 pies. Vamos a hacer otro ejercicio. Nos dice, un conductor de 30 metros de largo y 20 ohmios de resistencia tiene una resistividad de, y nos da el valor aquí. Entonces, vamos a calcular. Tenemos nuestra ecuación de la resistencia, ¿verdad? Vamos a traer los datos. Primero vamos a despejar lo que sería el área. Entonces yo tengo R es igual a ρ L sobre A. Si yo quiero despejar esto, ¿verdad? Va a pasar ahí. Va a mantenerse L por ρ, pero la resistencia va a pasar dividiendo. Entonces me queda así mi ecuación. Y lo que voy a hacer es empezar a sustituir. Entonces tengo aquí lo que es mi resistividad. Tengo la longitud que es de 30 y tengo la resistencia que es de 20. Entonces sustituyo, así como vemos aquí, y así puedo despejar el área. En este caso, ¿verdad? El área está en metros cuadrados, no está en circular 1000, pero es como habíamos mencionado, podemos optar por utilizar circular 1000, que es lo más habitual, o también podemos dejar expresado en metro al cuadrado. Entonces, ahora que yo tengo el área, lo que voy a hacer es, como yo sé que es un conductor circular, voy a utilizar la ecuación del área de un círculo, y es área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces despejo mi diámetro, entonces para eso hago área, y 4 pasa multiplicando, pi queda dividiendo y me queda d cuadrado. Entonces si yo quiero eliminar el cuadrado de mi d, tengo que aplicar un radical en ambos términos, entonces queda así, y por eso es que d es igual a área por 4 sobre pi, y aplico radical a eso. Entonces de ahí obtengo la ecuación que voy a utilizar para conocer mi diámetro. Entonces ahora ya puedo sustituir, ¿verdad? Otra cosa que puedo... Entonces, el de Mathiesen lo que nos dice es que nosotros tenemos un valor de resistencia, ¿verdad? Pero que realmente dentro de ese valor de resistencia tenemos que considerar varias cosas, ¿verdad? Por un lado, las impurezas y por otro lado también la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un material que es puro, ¿verdad? Los electrones que viajan a través de este no tienen obstáculos, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros combinamos eso con una impureza, esta impureza impide que estos electrones puedan moverse
con mucha facilidad, ¿verdad? Sino que les cuesta un poco más. Entonces eso hace que la resistencia sea mayor. Ahora, ¿por qué la temperatura afecta? ¿Verdad? Recuerdan que nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Que cuando aumentamos la temperatura, estamos aumentando, o sea que la temperatura era como qué tan alborotado estaban los átomos ahí dentro, ¿verdad? Entonces, si nosotros alzamos la temperatura, estamos alborotando más esto. Entonces, eso empieza a hacer o se refleja en que hay una dificultad de movimiento. Entonces, por eso la resistencia aumenta también. Entonces, estos dos factores importan. Entonces, nosotros podemos decir que la resistencia total es la suma de la resistencia que aporta cuando tenemos impurezas y esta resistencia que se aporta a causa de elevar la temperatura. Entonces consideramos todo y eso es la resistencia que realmente nosotros necesitamos, ¿verdad? Bueno, entonces estos son analogías, ¿verdad? Que cuando tenemos impurezas, que ya mencionamos, tenemos una mayor resistencia, que si la temperatura sube también tenemos una mayor resistencia. Y pasa al revés, ¿verdad? Cuando el material es puro, baja la resistencia y si tenemos menos temperatura también tenemos una menor resistencia. Cuando nosotros hablamos de estos dos tipos de resistencias, ¿verdad? Una debida a las impurezas y la otra debida a la temperatura, una de ellas es fija y la otra es variable. Entonces, ¿cuál es la fija? La que va relacionada a las impurezas, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos esa impureza, así es su construcción, entonces esa resistencia es fija, pero el de la temperatura varía un poquitito según el entorno, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros eh, vemos, ¿verdad? Una resistencia, ¿verdad? El que viene con código de color, por ejemplo. Nosotros leemos el código de color, nos da un valor de resistencia, pero esto viene sujeto a una cierta tolerancia. Y esa tolerancia se debe al efecto de la temperatura en este material, ¿verdad? En este componente. Y lo que es fijo, que se refiere a las impurezas, es lo que nosotros leemos en el código de color, porque ellos nos dicen, por ejemplo, esta resistencia tiene un valor, no sé, de 1000 ohmios, pero nos dice, pero tiene una tolerancia de más o menos tanto por ciento. Y eso que nosotros vemos, los 1000, que nosotros leemos del código de color, es fijo. Entonces eso se está debiendo a lo que es nuestra resistencia fija. ¿Está bien? Entonces, tenemos aquí un pequeño ejercicio para practicar, que es de aplicación directa, pero para poder acordarnos un poquitito ahora de esto. Entonces nos dice, en este caso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es tener en cuenta esta ecuación. Para nosotros en el BAI habíamos visto que era la resistencia total es igual a la resistencia em, por las impurezas más lo que es la resistencia de mi temperatura. Pero nosotros también podemos calcular, ¿verdad? Lo que es Rho para un material que tiene una cierta impureza, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo tener un material que es de cobre, como vimos en el ejemplo, a un material que es de cobre pero tiene una pequeña impureza de otro material. Entonces ahí ya cambia el valor de Rho. Entonces, ¿cómo yo calculo eso, verdad? Voy a considerar el de ambos, ¿verdad? El de, tanto el del material puro como el de la impureza que está ahí presente. Entonces me da la longitud que es de 2 metros, me da el área, ¿verdad? Tenemos el valor de Rho, en este caso es cobre puro, pero tenemos una impureza que está ahí combinado con ese material y nos da este valor. Entonces cuando yo me encuentro en esta situación, lo que hago es sumar el valor de los dos, del Rho de los dos materiales. Entonces, al sumar, yo tengo el Rho de ese material concreto con el que estoy trabajando. Pues nosotros en los ejemplos teníamos materiales puros, pero si yo tengo una mezcla, yo no puedo usar el valor de Rho del cobre si yo sé bien que mi cobre está mezclado con otra impureza. Entonces, para eso yo necesito sumar el valor de Rho y una vez que tengo esa suma, ese es el Rho de ese material específico con el que estoy trabajando.
Y ese es el que tengo que utilizar en la ecuación que acabamos de aprender hace rato, ¿verdad? Que nos decía que la resistencia es igual a ρ por L sobre A. Entonces yo aquí coloco en mi nuevo valor de ρ, donde yo consideré esa impureza, por 2 que es la longitud, dividido el área, y me da este valor, ¿verdad? Em, Está repetido. Ahí. Entonces, vamos a ver ahora. Ahora dijimos que en el caso anterior teníamos la resistencia por las impurezas y teníamos la resistencia por la resistencia por la temperatura, ¿verdad? Entonces, para este caso, lo que pasa es que nosotros podemos calcular, ¿verdad? El resultado de de esa aleación, podemos decir, que es la mezcla del material que queremos con las impurezas que vamos mezclando, ¿verdad? Nosotros podemos mezclar con varios materiales, ¿verdad? Y para eso necesitamos conocer, para poder trabajar con eso necesitamos conocer el valor de ρ de la mezcla de todos estos, ¿verdad? Entonces, lo que es Norham describe un poquitito eso, ¿verdad? Y nos da esta ecuación, donde nos dice que si nosotros queremos conocer el valor de ρ de la helación, cuando tenemos varios, tenemos que aplicar esto que estamos viendo aquí. Entonces, en este caso, a nosotros nos importa saber cuánto por ciento tengo yo de cada aleación, ¿verdad? Entonces, este valor de X que estoy viendo es eso. Yo tengo dos materiales y tengo que escoger cuál va a ser mi material primordial o material uno y cuál va a ser mi material 2. Normalmente el material uno es el que tenemos en mayor proporción y el material 2 el que tenemos en menor proporción, ¿verdad? Entonces, utilizamos aquí el ρ de lo que es el material uno, el ρ del material 2, ¿verdad? Tenemos uno menos. Este valor de X es cuánto por ciento yo tengo del otro material, ¿verdad? Y lo mismo, vamos a ver un ejercicio para aclarar un poco eso. Y tenemos aquí el valor de lo que es A, ¿verdad? Entonces, este valor de A se refiere a cuánta resistencia o cuál es el obstáculo que se está introduciendo para el paso de la corriente por medio de estas aleaciones, ¿verdad? Porque dijimos que cuando hay aleaciones impide mayor el paso de la corriente, entonces la resistencia es mayor. Entonces, ¿qué tanto yo estoy obstaculizando? A eso se refiere esta variable de A, que se llama, que es un factor que mide el desorden en la aleación, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta ecuación y aquí lo que voy a hacer es calcular A. Entonces, para eso yo voy a tomar mi ecuación y tengo que despejar, ¿verdad? Para poder trabajar con eso. Tengo este. Voy a colocar aquí para que no se nos pierda. Y yo necesito despejar A. Entonces, yo tengo ρ de la aleación, ¿verdad? Esto voy a pasar restando, entonces va a ser menos ρ1, 1 menos X más, perdón, menos, ¿verdad? Porque esto también pasa al otro lado, entonces menos ρ2 X. ¿Y qué más tengo con A? Esto que está aquí que me está estorbando. Entonces va a pasar dividiendo X, 1 menos X, y esto es igual a A. Y ahora voy a sustituir porque el ejercicio me daba ya como dato, ¿verdad? Me daba el de la aleación, entonces voy a escribir ahí el de la aleación, que es este que tengo aquí. Menos, tengo que escribir ρ1 por 1 menos X. Entonces, X, ¿qué valor tiene? Va a tener, acá me dice los materiales que tengo y me dice que tengo 50% de uno y 50% del otro, ¿verdad? Entonces, si yo tuviese otra proporción, vamos a suponer que yo tuviese 70-30. Entonces, este va a ser el material uno. Si este es el material uno y este es el material 2, yo voy a hacer en lo que corresponde al material uno, 1 menos 30. Porque si estoy en el material uno, tengo que usar el material 2 aquí en X.
Entonces, eso tenemos que tener cuidado. En este caso es 50-50, entonces no hace falta tener esa precaución. Pero tenemos que cuidar ese detalle. Este es uno menos el valor de X del material 2, que es el que tenemos en menor proporción. Entonces, uno menos 0,5 es esto, más. Tengo aquí ρ2, que tengo como dato. Tengo aquí. Y aquí por X, ¿verdad? Que es 0,5. Y aquí abajo es 0,5 por uno menos 0,5, que da 0,5. Entonces, ahí ya tengo yo mi ecuación. Esto yo voy a meter en la calculadora y me va a dar este valor que tengo